El 2 de abril se conmemora el Día Internacional del Autismo. Por eso nos acompaña en el set de Nexos Fernanda Quiroz, mujer autista, para conversar con nosotros sobre las barreras que persisten para el acceso de las personas con autismo a la educación. Muchas gracias, Fernanda, y bienvenida al programa. Muchas gracias por invitarme. Bueno, para comenzar, Fernanda, ¿cuáles son esas barreras, verdad, que siguen existiendo para que las personas autistas puedan acceder a la educación? Bueno, podríamos mencionar 3 principales barreras. La primera sería con respecto a que en la sociedad se rige una concepción de la normalidad, y eso quiere decir entonces que los centros educativos están diseñados para personas neurotípicas, lo que quiere decir entonces que las personas que no encajamos dentro de esa visión neurotípica no calzamos en el sistema educativo, y eso termina por excluirnos. También, pues, otra barrera sería que, aunado a esta concepción de normalidad, está la visión capacitista que hay en la sociedad con respecto a las discapacidades. Esto quiere decir que la discapacidad se suele ver como una cuestión física, una cuestión visible, y cuando se enfrentan a una discapacidad invisible, entonces ahí lo que hacen es invisibilizarnos a las propias personas autistas, y pues una vez más nos terminan excluyendo. Y bueno, la última que podríamos mencionar es con respecto a la invisibilización del propio sujeto autista en la participación de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esto quiere decir que todas las personas hablan sobre el autismo, cuáles deberían ser las necesidades, cómo debería estar enfocado el sistema educativo, pero nunca escuchan a la persona autista propiamente, mucho menos respetan cuando se trata de distintas formas de comunicación. Entonces, todas esas barreras lo que hacen es que existe una falta de ajustes razonables en centros educativos, desde la escuela, el colegio y pues incluso en las universidades. Usualmente cuando un chico o chica autista llega a la escuela, no saben qué ajustes razonables brindar. Ya después más o menos se los dan, pero nunca los garantizan al 100%. Entonces, cuando ya se pasa incluso al colegio, ahí se van perdiendo esos ajustes razonables, en el sentido de que no parecemos autistas o simplemente dicen no tenemos nada, simplemente es una cuestión de esforzarse más, y eso no es así. No es que necesitamos esforzarnos más, es que realmente hay una discapacidad, hay cuestiones que no podemos y necesitamos esos ajustes razonables. Y bueno, incluso por poner un ejemplo de acá mismo, de la propia universidad, podríamos mencionar que los ajustes razonables a veces se enfocan solo en otorgar más tiempo en evaluaciones o brindar presentaciones con anticipación, pero no hay ninguna cuestión más, o cuando se trata de los protocolos para enfrentar una crisis, los protocolos siguen siendo los mismos para personas neurotípicas, no hay un acceso cognitivo a esos protocolos, entonces hay todavía mucho camino que recorrer en ese sentido de los ajustes razonables. Y a la larga esta serie de barreras, ¿qué impactos tienen, verdad, en las personas? Usted además es docente aquí en la Universidad de Costa Rica, entonces tiene la perspectiva, ¿verdad?, de como estudiante cuando lo era y como docente. Claro, con respecto a pues esos impactos, podríamos mencionar que las personas autistas nos vemos inmersas a tener que enmascarar, o sea, ponernos una máscara neurotípica, intentar aparentar ser personas neurotípicas, y eso tiene consecuencias con respecto a nuestra salud mental, porque por más que queramos ponernos una máscara neurotípica o por más que la sociedad quiere que hagamos eso, no podemos dejar de ser autistas. Entonces, eso tiene consecuencias en nuestra salud mental, pero también incluso cuando hablamos no solo en temas de educación, sino también con respecto al trabajo. Intentar aparentar algo que no somos solamente nos va a ocasionar problemas de ansiedad, depresión y pues cualquier otra cosa concerniente a la salud mental. Pero bueno, otras implicaciones podría ser la desinformación. A veces pasa mucho, especialmente en escuelas o bueno, colegios también, que producto de la desinformación con respecto a qué es el autismo, pero también con respecto a cuáles son los derechos que tienen las personas autistas, muchas veces el mismo centro educativo le dice a las familias que lo envíen a adecuación significativa, sin explicarles cuál es el impacto real que tiene eso para posibles estudios universitarios. Eso por poner un ejemplo. Y también al no otorgarnos
ajustes razonables, esto lo que hace es que estemos recibiendo una educación de mala calidad, en el sentido de que sin ajustes razonables el contenido que estamos aprendiendo no lo aprendemos de la manera correcta, y eso va en contra del derecho a la educación que tiene toda persona. Y también, bueno, ¿qué referencias tenemos, verdad, de cuando se aplican adecuadamente estos ajustes razonables? Algunos ejemplos que pudiéramos aplicar, ¿verdad? Que usted dice, bueno, si hacemos estos cambios, el sistema educativo costarricense puede mejorar, ¿verdad?, en derribar esas barreras para las personas autistas. Claro, lo primero es empezar a ahondar en el concepto de inclusión, porque hoy en día la palabra inclusión es muy mencionada en documentos del MEP o incluso en documentos universitarios. Hoy en día podríamos decir que la palabra inclusión es incluso políticamente correcto. Sin embargo, cuando ya nos vamos a ver qué es lo que realmente significa la palabra inclusión, nos damos cuenta que los centros educativos no están hablando sobre eso, están hablando sobre integración. Y pues entonces la primera cuestión que tenemos que hacer para tener buenas prácticas es aplicar la inclusión. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, un ejemplo que sucede mucho. Imaginemos en una lección donde se promueve la participación de manera oral, pero si una persona autista por alguna u otra razón no logra participar de forma oral, las personas docentes lo que dicen es, tiene que integrarse, tiene que hacerlo. ¿Qué va a hacer el día de mañana cuando vaya a un trabajo? En ese sentido, no se están respetando las diversas formas de comunicación que tiene una persona autista. Por lo tanto, necesitamos hablar de una inclusión en el sentido de un enfoque neuroafirmativo, o sea, llevar a la práctica el entendimiento de un paradigma de la neurodiversidad, donde se acepte que todas las personas somos distintas y que eso está bien. Por lo tanto, el contenido que yo puedo evaluar con respecto a una materia puede tener total libertad de hacerse respetando las distintas formas de comunicación aumentativa y alternativa que tenga una persona autista. Y para terminar, Fernanda, porque la realidad es que pues, estas barreras no son fáciles de derribar y están muy intrínsecas, ¿verdad?, en todo el proceso educativo, pero para las personas autistas, estudiantes que puedan estar sintonizando el programa, para familias, ¿verdad?, de tal vez niños y niñas con autismo, ¿qué mensaje les daría, ¿verdad?, ante esta realidad a la que se enfrentan? Yo creo que es importante luchar siempre por los ajustes razonables que se están solicitando. Esto no es una cuestión de negociar o ver si se les hace el favor, son un derecho, por lo tanto hay que luchar, hay que buscar redes de apoyo para saber cuáles son los derechos que tenemos, para poder plantear un sistema educativo que sea más digno y más habitable para toda persona, dependiendo de la diversidad humana. Los ajustes razonables, si nos ponemos a ver, no son tan complicados como algunas personas docentes lo hacen ver. Usualmente ocupamos anticipación, mucha anticipación, ocupamos instrucciones claras por escrito, ocupamos que no solo se centren en qué hacer en medio de una crisis, sino también en evitar la crisis, conociendo los perfiles sensoriales de las personas autistas, evitando cualquier cuestión que las pueda detonar dentro del aula. Entonces es importante como hacernos visibles, decir cuáles son nuestros ajustes razonables para poder hacerlos realidad. Bueno, le agradezco muchísimo, Fernanda, que nos haya acompañado una vez más acá en el programa y ojalá que esto sirva de motivación para las personas con autismo y sus familias para que sigan luchando, ¿verdad?, por liberar estas barreras, pero principalmente para el resto y que hagamos nuestra parte también en garantizar esos ajustes razonables y los derechos al final de cuentas.